muy triste, muy callada, muy simple. Yo hacía un periódico que se llama Tiempo y hacía yo 300 o 500 copias máximo. No pasaba nada aquí en esta ciudad. Cuando por la noche del 31 de diciembre, para amanecer 1 de enero de 1994, la ciudad comenzó a, pues no sé si a temblar o a preocuparse porque algo raro estaba ocurriendo. Nadie lo decía, solo veía que pasaban fantasmas en la noche, fantasmas con armas o cubiertos de la cara con pasamontañas, pero no sabíamos qué había, qué estaba ocurriendo. Como a las 12 de la noche de ese día, de esa noche, pasó a la casa de ustedes, aquí en el barrio de San Diego, una compañera muy conocida y que la queremos mucho, que se llama Mercedes Osuna, y me informó: en la ciudad hay hombres armados y están tapados de la cara con pasamontañas, algo está ocurriendo, no salgas. Y como era noche de Año Nuevo, le dije: se te pasaron las copas, vete a acostar mejor, ¿no? Ya no andes en la calle haciendo ni diciendo eso. Pero una hora después llegó el fotógrafo Antonio Turok a la casa también y me informó. Vi, me dijo él, que personas armadas con pasamontañas estaban derribando las puertas del cabildo municipal, derribándolos con hachas. Entonces ya me puse a pensar que Mercedes Osuna no estaba borracha. Tenía razón, había gente armada. Seguimos esa noche con preocupación. Mi preocupación personal era que mis hijos, como era noche de fiesta, se habían ido con sus amigos a diferentes casas y entonces comencé a buscarlos, a localizarlos para decirles que se quedaran en esas casas, que no fueran a salir porque había peligro en las calles. La respuesta fue lo contrario. Rápido salieron y se fueron a la casa, ¿no? Para saber qué había ocurrido. Yo soy muy valiente, pero no salí toda la noche. Hasta que amaneció, me fui a la plaza central, aquí frente al Palacio Municipal, a ver qué estaba ocurriendo, y sí, vi que había gente armada con pasamontañas, pero en nuestra calidad de periodistas estábamos buscando quién era el jefe para poder platicar con él, y no acertábamos quién era. Yo tuve suerte, encontré a un fantasma encapuchado y con una buena metralleta, y le pregunté: ¿tú eres el jefe? Y me dice: no, Amado, yo soy el subcomandante. Le digo: ¿cómo que este me dice mi nombre? Yo no lo conozco a él, ¿quién será? Y comenzaron las fotografías, porque los periodistas no tenían referencia de ningún zapatista. Entonces, como yo estaba cerca del subcomandante, comenzaron a tomar fotografías para ubicarse, porque no sabían quién era ese fantasma y más o menos a mí sí me conocían aquí en la ciudad. Entonces ya había una referencia. Y el subcomandante Marcos me preguntó: ¿no te perjudica que te tomen fotografías conmigo? No, le dije, porque yo no soy guerrillero. Yo solo vine a tomar la noticia y ya me voy. Le dije: si tú no eres el jefe, ¿dónde está el jefe? Quiero platicar con él. Y dice: ahorita te llevo. Y me llevó a la planta baja de la presidencia municipal y ahí me dejó. Dice: pásale, ahí está el jefe.
pasé al interior y estaba un joven sentado y le digo, ¿tú eres el comandante? ¿Tú eres el jefe? Sí, maestro, yo soy el jefe. ¿Pero tú? Sí, yo soy el jefe. Este muchacho había sido mi alumno en la high school, en la escuela preparatoria, 10 años antes. Entonces sí lo conocía yo bien, lo vi y me extrañó mucho que ahora viniera como comandante. No es posible. No podía yo creer que un muchacho indígena, humilde, ahora fuera comandante. Mañana lo van a ver de nuevo, es el comandante David. Mis respetos para él. Como había sido su maestro, él era mi alumno, pero 10 años atrás, yo comencé a darle consejos. ¿Cómo te vas a meter de guerrillero? Mira, el ejército mexicano está bien pertrechado, tiene armas importantes, tiene aviones, tiene helicópteros artillados, y ustedes andan con armas hechizas, con palos, mal vestidos. No es posible que se pongan ustedes con el gobierno. Sí. Entonces se paró y me dijo, cállate, maestro. Hace 10 años que me metí a esto y sé lo que estoy haciendo. Si quieres ayudar, quédate, y si no, te puedes largar. Entonces ya bajé yo al piso. Ya no era yo el maestro, él era el comandante. Y entonces ya humilde le pregunté, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, repártenos esto. Nos dio la primera declaración de la Selva Lacandona. Ahí me entregó una copia, lo multipliqué y lo distribuí con los periodistas. Antes de salir de donde estaba él, me invitó. Dice, mañana vamos a entrar a la 31 zona militar. Te invitamos. Estás loco. ¿Cómo oponerse a un grupo de indígenas mal armados, entrar a la zona militar? Estás loco. Y si quieres, si no, no vayas. Y claro, soy valiente, pero no fui, claro. Al día siguiente me asombré porque desde la planta alta de mi casa vi cómo los helicópteros y aviones de la 31 zona militar arrojaban roquetes y balas, bombas para quitarse a los indígenas que estaban entrando, y entraron a la 31 zona militar. Yo no me explicaba cómo es que pudieron entrar si hay cañones allí. ¿Cómo entraron? Mi esposa fue al tercer día a platicar con el comandante de la zona militar, el general Gastón Menchaca Arias, así se llama. Y le confió a mi esposa, dice, me faltan 380 hombres y no los encuentro ni vivos ni muertos, estoy preocupado, decía el general. Cuando mi esposa me lo platicó, me sentí emocionado, porque entendí cómo habían logrado entrar sin que los militares de dentro los pudieran rechazar. Y la explicación es bastante sencilla. ¿Cómo entraron los zapatistas? No entraron esa noche, entraron 6 meses antes. 6 meses antes llegaron como simples ciudadanos mexicanos y se inscribieron como soldados federales. Y en México la idea del ejército mexicano es ni sobra el que viene ni falta el que se va. Entonces todos los días pueden estar reclutando más personal. Entonces los zapatistas se vinieron a inscribir 6 meses antes como soldados y los admitieron. La noche
que entraron los soldados, los zapatistas a San Cristóbal, era Año Nuevo, y los soldados querían salir a pasear, a estar con su familia, a pasar esa noche juntos. Entonces los zapatistas se ofrecieron: capitán, si usted quiere, yo me quedo esta noche haciendo la guardia. Pues no hay problema, quédate haciendo la guardia. Entonces, cuando llegaron los zapatistas a la zona militar federal, ya habían muchos caballitos de Troya allá adentro. Y por eso entraron con suma facilidad. Si se acuerdan ustedes, antes los zapatistas andaban con armas de madera, de palo, andaban con lanzas, andaban con machetes. Cuando salieron de la zona militar, eran el ejército mejor pertrechado del sureste, ¿no? Llevaban muy buenas armas. Lo mismo ocurrió aquí en la ciudad. 4 o 5 meses antes, los zapatistas se inscribieron como policías municipales, como policías judiciales. Entonces, la noche que entraron, ellos estaban de guardia. Cuando yo llamaba por teléfono para preguntarle a la policía, que es la que se supone que debe saber qué estaba ocurriendo en la ciudad, y me respondían: todo controlado, señor, ustedes no se preocupen, no pasa nada. Pero eran ellos mismos los que avisaban. Entonces, esa fue la irrupción en la ciudad de los zapatistas, ¿no?, que vinieron acá. Yo había iniciado mi periódico 30 años antes, el periódico Tiempo. Lo inicié cuando era estudiante de la Facultad de Derecho. Cuando terminé de estudiar leyes, continué haciendo el periódico, pero yo pensé que mi periódico le servía a la gente, a los lectores de esta ciudad, a la zona urbana. Nunca me imaginé que los indígenas utilizaban mejor el periódico que la gente de la ciudad. Inclusive venían ellos, los indígenas de las comunidades campesinas, y me decían: quiero que nos publiques esto. Una queja donde se estaban portando mal con ellos y venían a denunciar. Y me preguntaban: ¿cuánto vas a cobrarnos? Nada te voy a cobrar, al contrario, yo te debo pagar porque me estás trayendo noticia para aumentar las ventas de mi periódico. Bueno, entonces publícanos esto. Y lo publicaba. Al día siguiente regresaban y me decían: no publicaste lo que te trajimos ayer. Le dije: ¿cómo no? Aquí está, míralo. No, eso no es. Le dije: es que lo españolicé para que lo entiendan mis lectores, porque ellos lo traían en una especie de pocho, ¿no? Una especie de celtalñol, o celtal con español, o tzotzil con español, y yo lo españolizaba para que lo entendieran mis lectores. Pero ellos me decían: no me interesan tus lectores, nos interesan los nuestros. Entonces, a partir de esa fecha ya comencé a publicar tal como lo traían, con errores de sintaxis y con errores ortográficos, así lo publiqué. Y pasaron 5 o 10 años tal vez. Este periódico lo llevaban a la comunidad, un periódico quizás, y lo discutían y platicaban y traían la respuesta, y de esa manera nuestro periódico Tiempo se convirtió en el medio de intercomunicación entre las comunidades. Yo nunca supe que habían utilizado mi periódico para esos efectos, con mucha astucia, pues es una estrategia que utilizaron ellos. Los indígenas, no sé si solo los de esta región o todos los del mundo, desconfían mucho del hombre blanco. Cuando los mestizos, que nos toman por blancos, les hacemos un favor, ellos se quedan siempre con la desconfianza de cuánto les irá a costar ese favor años más tarde. No nos tienen confianza porque los hemos engañado tanto. Tanto han sufrido en ese sentido que cuando les hacemos un favor,
ellos se quedan como deudores que más tarde nos tendrán que pagar ese favor. Entonces, para ganarnos su confianza pasan muchos años. Entonces, yo a través de mi periódico, de publicarles sus noticias, me los fui ganando, entre comillas, y pasaron como 10 o 15 años y entonces ya me tuvieron confianza. Ya sabían que yo era parte de ellos, ¿no? Y me asumieron como que si yo estaba formando parte de su lucha. Por eso cuando el subcomandante estuvo en San Cristóbal y yo le pregunté que quién era el jefe, si él era, y me dijo, no, Amado, yo no soy el jefe. Entonces me tenía bien ubicado, sabía quién era yo, me tenían confianza. El obispo Samuel Ruiz García se ganó la confianza de los indígenas porque comenzó a hablar, a aprender la lengua de ellos. 6 meses trajo una indígena tzotzil a la cocina de su casa y con ella comenzó a platicar en tzotzil y aprendió tzotzil. 6 meses trajo una celtal y aprendió a platicar en celtal con ella. 6 meses una chol y otros 6 meses una tojolabal. En 2 años el hombre podía platicar en las principales lenguas de la región y de esa manera se los ganó. Él, al platicar directamente en su lengua de ellos, le confiaron sus penas, sus problemas, y por eso don Samuel Ruiz García, en los 40 años que estuvo en esta región, era parte de ellos, era como su hermano. La otra tercera persona que se ganó la confianza de los indígenas es el subcomandante insurgente Marcos. Él utilizó otro método, desde luego. Él se vino a vivir con ellos. Primero venía de la universidad a la región de la Selva Lacandona en las vacaciones y regresaba. Pero poco a poco se fue integrando con ellos hasta que llegó un momento en que ya no pudo regresar a la universidad y se quedó aquí con ellos a comer maíz, pozole, tortillas, a vivir con ellos, y de esa manera se los ganó también. Porque al principio, cuando venían hace 20, 25 años, estaba muy en boga el comunismo, el socialismo, el guevarismo, maoísmo, etcétera, y trajeron esas ideas acá, pero no pegaron. A los indígenas no les gustó la doctrina que traían. Entonces, en las idas y venidas del subcomandante insurgente Marcos y sus compañeros que venían del centro de la República, comenzaron a buscar cómo podían ganarse a los indígenas, que hubiera una ideología acorde con ellos, que hubiera un héroe campesino como ellos, y de esta manera estos muchachos que venían del centro del país hacia Chiapas buscaron un héroe que fuera acorde con el campesino y encontraron a Emiliano Zapata, que era campesino, que peleó por las tierras y que tenía idea de la tierra, cómo rescatarla, cómo salvarla, y de esa manera él se fue metiendo ideológicamente entre los campesinos, y esa idea del zapatismo, esa sí pegó. Las otras, comunismo, socialismo, etcétera, esas no pegaron. Por esa razón es que Zapata es el héroe de ellos, porque adaptaron al héroe zapatista de la tierra y del maíz a la zona lacandona, en donde los campesinos necesitaban una base, un soporte campesino para creer en el mensaje que le traían. Esto sin duda explica por qué aparece el subcomandante Marcos como el líder ideológico, el líder militar, desde luego, y se posesionó del ambiente, y por eso lo quieren y lo respetan.
a mí ya me tenían ubicado también, y cuando apareció aquí la guerra, la sociedad civil de Chiapas y de todo el país comenzaron a pedirle al gobierno mexicano que parara la guerra, y comenzaron a pedirle a los zapatistas que ya no siguieran con su violencia, que se pararan. Entonces, el subcomandante Marcos lanzó un comunicado diciendo: si la sociedad civil mexicana no quiere que haya guerra, que entren pues, que participen para que la guerra se pare. Y fue ahí donde comenzó mi desgracia personal, porque la sociedad civil comenzó a señalarme como la persona que podía participar en elecciones por la vía civil, por la vía pacífica, para detener la guerra, para cambiar la situación en Chiapas y cambiarla en México. Fue así como comencé a aparecer como candidato a gobernador en Chiapas. Los zapatistas utilizaron a mi familia para convencerme de que yo participara como candidato. A partir del movimiento zapatista, a mí me han hecho invitaciones a diferentes partes del mundo. He estado en los Estados Unidos con varios amigos de acá en 4 ocasiones, en Europa en otras 4 ocasiones y en América del Sur. Cuando regresé de América del Sur, de Santiago de Chile, entré a la casa, estaba mi familia reunida esperándome, y lo primero que me dijeron fue: tú vas a ser candidato a gobernador de Chiapas. Digo, si no me han dicho nada, ¿cómo lo sé? Dice, tú sabes que en esta familia somos democráticos, tú eres un voto, ya perdiste. Entonces le dije a mi familia, para conocer, para saber las condiciones en que voy a participar como candidato, pues quiero hablar con los zapatistas, con la comandancia. Entonces le dije, mañana temprano nos vamos a la selva a hablar con el subcomandante y con los comandantes. Y mi hija mayor dice, no, ahorita nos vamos. Le digo, vengo muy cansado, acuéstate atrás en el coche y vámonos. Y me llevaron a la selva. Estaban en esa ocasión la comandancia en una comunidad que se llama Prado, selva adentro, y los encontré ahí y les pregunté, ¿ustedes quieren que yo sea candidato a gobernador del estado? Sí, señor, queremos que tú seas el candidato a gobernador, pero no un gobernador común y corriente, queremos un gobernador de transición, solo para hacer el traspaso, es decir, participas en elecciones, triunfas en las elecciones, convocas a un Congreso Constituyente, le presentas un proyecto de constitución, que lo modifiquen, lo aprueben o vean qué hacen, y en cuanto termine esa nueva constitución, tú convocas a nuevas elecciones para que el candidato que haya triunfado en esas nuevas elecciones sin ventajas, a ese tú le entregas el bastón de mando y te retiras a tu casa. Perfecto, así sí participo. Y entré a las elecciones. No sé si... Entonces, acepté ser candidato a gobernador, porque no me quedaba de otra, además, ¿no? Y fue fácil triunfar, muy fácil, porque los zapatistas me dijeron, tú no tienes que hacer campaña política en toda la zona zapatista, es orden militar que todos van a votar por ti, punto. Entonces vine con don Samuel Ruiz García, el obispo de la diócesis de toda la región, y le pregunto, ¿ustedes en qué van a ayudar?
en qué van a cooperar para esta campaña política. Dice, ya estamos cooperando. Hay 10,000 catequistas haciendo campaña por ti. Así es que no te preocupes, vete a otra parte donde no haya quien te apoye. Entonces me fui a hacer campaña a la costa del estado, en el Pacífico, y como había mucho rencor en contra del partido oficial, entonces todo mundo me iba siguiendo y mi nombre era, no lo conocían, pues era Amado Avendaño, nadie lo conocía, pero si detrás estaban los zapatistas, entonces ya el nombre sonaba más. Entonces el gobierno, el partido oficial, temió perder las elecciones y entonces tramaron cómo asesinarme, pero que apareciera como un accidente. Yo me iba a morir en un accidente, no que el gobierno me hubiera matado. Entonces contrataron un tráiler y organizaron en la capital Tuxtla Gutiérrez un desayuno en donde debían estar todos los candidatos. Yo nunca pensé que ese desayuno era para asesinarme. Entonces estuvieron insistiendo mucho que yo debía asistir a ese desayuno. Yo estaba en Tapachula y tenía que viajar a Tuxtla Gutiérrez para participar. Yo no sabía que en el camino estaba un camión esperando para enfrentar a mi vehículo y aplastarnos, ¿no? Solo que hay Dios, ¿no? Yo soy cristiano y creo que Dios sí está pendiente de nosotros. Entonces le pedí a mi chofer, que era mi sobrino, que hiciéramos como que regresábamos y que luego regresáramos al llegar a Mapastepec, donde yo nací. Entonces el tráiler, que llevaba un ritmo de velocidad para chocar con nosotros, se tuvo que parar porque no veníamos allá en el horizonte. Entonces cuando regresamos, nuestro vehículo, el tráiler se arrancó para chocar con nosotros, pero la velocidad no la alcanzó. Iba como a unos 50 o 60 kilómetros por hora cuando chocó con nosotros. Entonces no pudo chocar bien y lo que hizo fue arrastrar nuestro vehículo y lo aplastó contra la pared. Entonces ahí fallecieron 3 personas, los 3 que iban de este lado, y yo iba de este lado, delante, detrás iba mi hijo, más atrás otro amigo. Los 3 que iban de este lado quedaron aplastados y fallecieron. Yo quedé muy mal, se rompieron todas mis costillas, se rompió mi cráneo, pero quedé vivo, ¿no? Entonces mi hijo, que iba detrás de mí, como me iban acompañando zapatistas, le comunicaron inmediatamente al subcomandante Marcos que había habido un atentado y que estaba a punto de morirme. Entonces el subcomandante lanzó un comunicado que era una amenaza. Decía, a quien corresponda, claro, era a Salinas, ¿no? Y decía el texto, la democracia en México depende de la vida de ese hombre, sálvenlo, sálvense. Entonces el presidente de la República envió un avión especial a recoger mis despojos y lo llevaron a México, al mejor hospital del país, el siglo XXI. Y me pusieron los mejores 20 médicos del país. Unos me arreglaron las costillas, porque una costilla picó el pulmón y se colapsó. Mi cara quedó deshecha con los cristales, ¿no? Entonces pusieron un cirujano plástico que me compusiera la cara. Yo era muy feo, ¿eh?
y me, y me- y me arreglaron todo, ¿no? Sí. Entonces, inclusive el propio presidente de la República fue a visitarme en mi lecho de muerte. Es decir, lo que querían el presidente Salinas era demostrarle a los zapatistas que él estaba haciendo todo lo posible por salvarme, ¿no? Entonces, personalmente llegó a verme en donde estaba yo en el, en la cama, pues casi muerto, ¿no? Por fortuna nunca me di cuenta de la presencia del presidente de la República, si no tal vez muero, ¿verdad? Pero mi esposa se quedó aquí y en México me tenían pues con las mejores atenciones del mundo, ¿no? Porque estaban tratando de rescatar mis restos, ¿no? Y le dijeron a mi esposa que a los 3 días, a las 72 horas, me iban a quitar todas las ondas y los aparatos para que yo pudiera vivir por mí mismo y no a través de los aparatos que tenía puestos. Llegó mi esposa a los 3 días y me quitaron todas las ondas y los aparatos y en ese momento yo comencé a morirme y volvieron a ponerlos, ¿no? Le dicen a mi esposa, venga usted mañana. Mañana sí le vamos a quitar los aparatos para que recupere sus sentidos y ya vuelva a la vida. Volvió a llegar mi esposa al día siguiente y al quitarme los aparatos me volví a morir. Entonces mi esposa le dijo a mi hija que estaba conmigo, dice, ahí te dejo a tu papá. Si se muere, lo entierras aquí en el Distrito Federal, porque no quiero que vaya a dar lástima a Chiapas. Y si vive, ahí me lo llevas, porque yo me voy a la selva. Y se fue a la selva mi mujer y me dejó allá, en el hospital, porque yo era un despojo, pues, estorbaba. Por fortuna, 3 días después, cuando me volvieron a quitar los aparatos, ya no me morí, ya quedé vivo. Tenía yo la mano de mi hija agarrada y le pregunto, oye, ¿dónde estoy? Yo recuerdo que iba en una carretera. Dice, te accidentaste, papá. Y por eso quedaste así, por eso estás aquí en este quirófano. Entonces me acordé, ¿y mi hijo dónde está? Si él iba atrás de mí, si yo quedé así, ¿cómo quedó mi hijo? Dice, ¿él está bien? No, me estás engañando. Y entonces había un teléfono, me puso con él y por fortuna estaba mi hijo aquí. Y me habló, dice, hola papá, qué bueno que ya despertaste. Le pregunto, ¿cómo está Rigoberto? ¿Está bien? ¿Cómo está Agustín? ¿Está bien? ¿Cómo está Ernesto? Todos están bien, solo tú saliste un poco mal. ¿No? Habían 3 muertos. El único que estaba bien era él, ¿no? Y eso me animó mucho, me alegra. Estuve en... No sé si sigue. A los 5 días ya no soporté el hospital y me pedí que me sacaran y que me trajeran aquí a San Cristóbal, porque la idea era continuar la campaña política, pero no podía porque mis costillas estaban quebradas y no podía viajar ni siquiera en vehículos, ni podía hablar fuerte porque mis costillas todavía estaban quebradas y no podía hablar mucho. Entonces solo hacía yo los discursos y mi hija los leía ante el público, aparte de que se organizaron en todos los municipios unas comitivas, así como vienen ustedes ahora, para hacer campaña, y como un mes después iba a ser las elecciones, porque el accidente fue el 21 de julio y las elecciones fueron el 25 de agosto. Entonces estaba muy reciente. Cuando fueron las elecciones, pues por coraje, por lástima o por compasión, todo el mundo fue a votar por Amado Avendaño, ¿ya? Porque perdió el gobierno la confianza y la ganó Amado Avendaño con los zapatistas detrás y fue un triunfo arrollador. Ganamos de calle las elecciones. Entonces ganamos las elecciones. Pero en este país, a pesar de que el pueblo vota,
es el Congreso del Estado, los diputados, los que califican quién ganó, a pesar de tener los votos, ¿verdad? No es como en Florida, ¿no? Que pasan otros fenómenos raros, ¿no? Entonces, el Congreso del Estado, que era de puro priista del partido oficial, entonces determinaron que el que ganó, que fui yo, perdió. Y el que perdió era el triunfador. No era posible eso, ¿no? Y sin embargo, le dieron el triunfo a Eduardo Robledo Rincón del partido oficial y la derrota fue para Amado Avendaño. Entonces hubo una conmoción en el Estado, porque todo el mundo había visto que ganamos, que triunfamos. Entonces yo me fui a la selva Lacandona a hablar con la comandancia y le dije, señores, la cosa ya vieron cómo está. Sí, dice, ya vimos. Y ocurre lo mismo cada 6 años. Los que pierden ganan y los que ganan pierden. Entonces, ¿estás dispuesto tú a convertirte en gobernador rebelde con nuestro apoyo? Sí, señor, estoy de acuerdo. Voy a ser su gobernador de ustedes si ustedes así lo quieren. Perfectos. Iban conmigo 40 líderes de las organizaciones campesinas de Chiapas, OCES, SEMPA, INPI, un montón de siglas que hay aquí en México, que eran las que me iban a apoyar y me apoyaron para tomar posesión como gobernador de Chiapas en la plaza central de Tuxtla, al mismo tiempo que Ernesto Zedillo, presidente de la República, le estaba dando posesión al usurpador Eduardo Robledo Rincón en otro teatro en Tuxtla Gutiérrez. Sí, hubo una contradicción evidente. Yo, Amado Avendaño, gobernador en rebeldía zapatista, tenía yo pueblo, pero no tenía palacio de gobierno. Y ellos, el partido oficial y su candidato oficial, con su gobernador, tenían palacio de gobierno, pero no tenían pueblo. Entonces nos venimos a San Cristóbal de las Casas y nos instalamos en el Instituto Nacional Indigenista y ahí montamos nuestro gobierno en rebeldía, un gobierno zapatista, sin apoyo oficial, solo con el apoyo del pueblo que estaba con nosotros. Entonces nos venimos para acá, pero hay traiciones. Los 40 líderes que dijeron allá en la selva que se iban a morir conmigo defendiendo el gobierno en rebeldía, se vinieron conmigo también aquí a las oficinas del Instituto Nacional Indigenista, pero el gobierno federal trajo mucho dinero y comenzó a comprárselos uno por uno, les daba dinero o les daba tierras, vehículos y poco a poco me los fue quitando. Diario, cuando llegaba yo, le preguntaba a mi secretario particular cuántos nos quedan. Y me decía, se fueron otros 5. Llegó un momento en que solo estaba mi secretario de gobierno y yo. Y le dije así con sorna, ¿y dónde están los demás? Los compró el gobierno y se los llevó. Entonces nosotros, le digo, cojamos nuestro vehículo y vámonos a la selva, porque si seguimos aquí nos van a dar en la madre. Nos fuimos a la selva a platicarle a la comandancia lo que estaba ocurriendo y el subcomandante Marcos se rió de mí. Y con justa razón. Dice, lo mismo nos pasaba a nosotros. Siempre van los líderes al frente y el gobierno o los compra o los mata. Y nos quedamos sin cabeza, sin líder. Bueno, pues lo mismo me pasó a mí, me quedé solo. Entonces les dije que me admitieran en su tropa como soldado raso para que yo me uniera a la guerra de ellos allá. Y mi hijo que iba conmigo, me acompañaba, dice, mi papá no puede ser soldado.
porque su cartilla del servicio militar dice inútil para el servicio de las armas. Entonces el subcomandante Marcos le respondió, no te preocupes, la cartilla del Che Guevara también decía así, inútil para el servicio de las armas, y ya viste qué desmadre hizo, ¿no? Entonces me aconsejaron, si ya lo dejaron los líderes, entonces usted váyase a su casa y nosotros lo vamos a proteger ahí en su casa, porque es usted el símbolo del movimiento zapatista, es el gobernador en rebeldía, nosotros lo vamos a sostener. Si usted se sostiene, perfecto. Entonces a partir de ahí me regresé y mi oficina se convirtió en mi propia casa y mis guardias eran zapatistas. Así pasaron 6 años. Hace 3 años, cuando entró el nuevo gobierno de Fox en México y de Pablo Salazar en Chiapas, fui a la selva otra vez y les dije, señores, no puedo seguir tanto tiempo. Entonces me dieron una especie de salvoconducto en donde ya me liberaban de la obligación de ser gobernador, iban a esperar ellos el cambio, a ver si era posible, y yo creo que así como yo me decepcioné de este cambio que no es cambio, también ellos están decepcionados. Pues esa es parte de la historia, la introducción. Podríamos pasar aquí toda la noche platicando, pero tenemos hambre, ¿verdad? Sí. Entonces, si tienen algunas preguntas por ahí, con mucho gusto contestamos y platicamos. Exactamente, ¿qué usted hizo como un gobierno en rebelión? Atendía los problemas de la región indígena. Ellos me llevaban comida, ellos me llevaban gallinas, maíz, frijol, para que comiera yo y comiera mi familia y comiera el gobierno. Me traían problemas agrarios que tratábamos de resolverlos, problemas de salud que los canalizábamos con algunos amigos médicos, y fue poco lo que hicimos en cuanto a obras. Más fue, como dijeron los compañeros zapatistas al final, el símbolo, el signo de mantener un gobierno zapatista durante 6 años y para demostrarle al pueblo de México que el gobierno mexicano es mentiroso. Hasta la fecha sigue siendo mentiroso porque no cumplió los acuerdos de San Andrés. Don Amado, muchas gracias por estar aquí y es un gran honor estar en su presencia. Una cosa que me falta es de la historia suya y cómo llegó a ser un gran persona. ¿Cuál fue cómo llegó a hacer el trabajo de ser? Porque la mayoría de los abogados que yo conozco no son. Y también los que trabajan por periódicos, ¿verdad? La política siempre es no sé dónde, pero usted, ¿cuál es la historia? ¿Quién fueron sus padres? ¿O quién le enseñó para que llegara a hacer todo lo que ha hecho? Sí, yo soy de origen campesino. Mis padres eran campesinos. Mi padre, falleció cuando yo tenía solo 3 años. Falleció en unas carreras de caballos. Entonces mi madre casó en segundas nupcias con un señor arriero que tenía unos pataches de mulas. Y ahí me crié. Y poco a poco mis padres me fueron enviando a la escuela y por suerte llegué hasta aquí a hacer leyes, a estudiar leyes y pues tal vez mi origen campesino, el ver tanto sufrimiento entre mis compañeros campesinos de allá y los indígenas de acá, quizás eso me canalizaron hacia a ayudar, pues a apoyar a los campesinos, porque con el periódico ocurrían 2 cosas. Una, denunciar las injusticias, y cuando entraban a la cárcel los indígenas, como era yo abogado, los acompañaba yo a ellos a defenderlos. Pero hay un problema serio con los indígenas
porque, no sé si le pasa, porque nosotros como abogados siempre utilizamos mentiras piadosas para defender a nuestro cliente. Y les decía yo, tú golpeaste a esta persona, pero nadie te vio. Si no hay testigos, pues no te pueden acusar. Es tu palabra contra la palabra del Señor. Entonces vas a negar que tú lo golpeaste. ¿Viste? Cuando estábamos ante la gente del Ministerio Público, ante el juez, le decía yo, ¿verdad que tú no lo golpeaste? Sí, yo lo golpeé. Íbamos a quedar pues que no. Pero es que ellos piensan que no pueden decir mentira jamás. Los mayas son hombres de verdad. Entonces no pueden decir mentiras. Entonces ese nexo nos fue uniendo. Cuando tuve necesidad de pagar fianzas o pagar multas a la autoridad, iba yo con don Samuel Ruiz García, el obispo, y él prestaba el dinero y de esa manera nos unimos con don Samuel y apoyamos a los campesinos. Tal vez por eso ellos me tienen en la mira, me utilizaron para esta lucha y ahora soy parte de ellos. No lo puedo negar. Maybe. Are there any more questions? Podemos seguir la escena y todavía continuar, ¿verdad? Continuamos. So we can continue questions during dinner as well. Continuamos esta noche y mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Todos gracias a don Amado Avendaño. Era una ciudad tal vez muy triste, muy callada, muy simple. Yo hacía un periódico que se llama Tiempo y hacía yo 300 o 500 copias máximo. No pasaba nada aquí en esta ciudad. Cuando por la noche del 31 de diciembre, para amanecer 1 de enero de 1994, la ciudad comenzó a, pues no sé si a temblar o a preocuparse porque algo raro estaba ocurriendo. Nadie lo decía, solo veía que pasaban fantasmas en la noche, fantasmas con armas o cubiertos de la cara con pasamontañas, pero no sabíamos qué había, qué estaba ocurriendo. Como a las 12 de la noche de ese día, de esa noche, pasó a la casa de ustedes, aquí en el barrio de San Diego, una compañera muy conocida y que la queremos mucho, que se llama Mercedes Osuna, y me informó, en la ciudad hay hombres armados y están tapados de la cara con pasamontañas, algo está ocurriendo, no salgas. Y como era noche de Año Nuevo, le dije, se te pasaron las copas, vete a acostar mejor, ¿no? Ya. En la escuela preparatoria, 10 años antes. Entonces sí lo conocía yo bien, lo vi y me extrañó mucho que ahora viniera como comandante. No es posible. No podía yo creer que un muchacho indígena, humilde, ahora fuera comandante. Mañana lo van a ver de nuevo, es el comandante David. Mis respetos para él. Como había sido su maestro, él era mi alumno, pero 10 años atrás,
yo comencé a darle consejos. ¿Cómo te vas a meter de guerrillero? Mira, el ejército mexicano está bien pertrechado, tiene armas importantes, tiene aviones, tiene helicópteros artillados, y ustedes andan con armas hechizas, con palos, mal vestidos. No es posible que se pongan ustedes con el gobierno. Sí. Entonces se paró y me dijo, cállate, maestro. Hace 10 años que me metí a esto y sé lo que estoy haciendo. Si quieres ayudar, quédate, y si no, te puedes largar. Entonces ya bajé yo al piso. Ya no era yo el maestro, él era el comandante. Y entonces ya humilde le pregunté, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, repártenos esto. Nos dio la primera declaración de la Selva Lacandona. Ahí me entregó una copia, lo multipliqué y lo distribuí. Acertábamos quién era. Yo tuve suerte. Encontré a un fantasma encapuchado y con una buena metralleta y le pregunté, ¿tú eres el jefe? Y me dice, no, amado, yo soy el subcomandante. Digo, ¿cómo que este me dice mi nombre? Yo no lo conozco a él, ¿quién será? Y me comenzaron las fotografías, porque los periodistas no tenían referencia de ningún zapatista. Entonces, como yo estaba cerca del subcomandante, comenzaron a tomar fotografías para ubicarse, porque no sabían quién era ese fantasma y más o menos a mí sí me conocían aquí en la ciudad. Entonces ya había una referencia. Y el subcomandante Marcos me preguntó, dice, ¿no te perjudica que te tomen fotografías conmigo? No, le dije, porque yo no soy guerrillero, yo solo vine a tomar la noticia y ya me voy. Le dije, si tú no eres el jefe, ¿dónde está el jefe? Quiero platicar con él. Y dice, ahorita te llevo. Y me llevó a la planta baja de la presidencia municipal y ahí me dejó, dice, pásale, ahí está el jefe. Pasé al interior y estaba un joven sentado y le digo, ¿tú eres el comandante? ¿Tú eres el jefe? Sí, maestro, yo soy el jefe. ¿Pero tú? Sí, yo soy el jefe. Este muchacho había sido mi alumno en la high school con los periodistas. Antes de salir de donde estaba él, me invitó. Dice, mañana vamos a entrar a la 31 zona militar. Te invitamos. Estás loco, le dije. ¿Cómo oponerse a un grupo de indígenas mal armados, entrar a la zona militar? Estás loco. Y si quieres, si no, no vayas. Y claro, soy valiente, pero no fui, claro. Al día siguiente me asombré porque desde la planta alta de mi casa vi cómo los helicópteros y aviones de la 31 zona militar arrojaban roquetes y balas, bombas para quitarse a los indígenas que estaban entrando, y entraron a la 31 zona militar. Yo no me explicaba cómo es que pudieron entrar si hay cañones allí. ¿Cómo entraron? Mi esposa fue al tercer día a platicar con el comandante de la zona militar, el general Gastón Menchaca Arias, así se llama. Y le confió a mi esposa, dice, me faltan 380 hombres y no los encuentro ni vivos ni muertos, estoy preocupado, decía el general. Cuando mi esposa me lo platicó, me sentí emocionado, porque entendí cómo habían logrado entrar. No andes en la calle haciendo ni diciendo eso. Pero una hora después llegó el fotógrafo Antonio Turoc a la casa también y me informó.
vi, me dijo él, que personas armadas con pasamontañas estaban derribando las puertas del cabildo municipal, derribándolos con hachas. Entonces ya me puse a pensar que Mercedes Osuna no estaba borracha. Tenía razón, había gente armada. Seguimos esa noche con preocupación. Mi preocupación personal era que mis hijos, como era noche de fiesta, se habían ido con sus amigos a diferentes casas y entonces comencé a buscarlos, a localizarlos para decirles que se quedaran en esas casas, que no fueran a salir porque había peligro en las calles. La respuesta fue lo contrario. Rápido salieron y se fueron a la casa, ¿no? Para saber qué había ocurrido. Yo soy muy valiente, pero no salí toda la noche. Hasta que amaneció, me fui a la plaza central, aquí frente al Palacio Municipal, a ver qué estaba ocurriendo, y sí, vi que había gente armada con pasamontañas, pero en nuestra calidad de periodistas estábamos buscando quién era el jefe para poder platicar con él, y no